Gracias, presidenta. Hoy pedimos la comparecencia del consejero de Sanidad para que nos aporte luz a uno de los convenios más oscuros que tiene la sanidad madrileña, que es el que la Consejería mantiene con el Hospital de Gestión Privada, la Fundación Jiménez Díaz. Miren, en el año 2003 la Fundación Jiménez Díaz entra en quiebra y la Consejería de Sanidad se saca de la manga de la chistera neoliberal la solución, y es que una fundación sin ánimo de lucro pase a ser una fundación sin otro ánimo que el de lucrarse. En ese momento, un grupo empresarial se hizo cargo de la gestión a cambio de repartirse los beneficios y de pagar una deuda histórica. Señor consejero, le pregunto, ¿qué ha pasado de esa deuda histórica? Porque su anterior director general de gestión no me supo contestar si había sido pagada o no había sido pagada. Desde entonces se han firmado otros 3 convenios, el último en el año 2011, donde se amplía el convenio de 10 a 30 años y donde se amplía la población adscrita de 400 a 435.000. Para que se hagan una idea, un hospital con 600 camas tiene la misma población adscrita que el 12 de octubre, que tiene el doble de camas. Vamos, que los Reyes Magos de la Consejería habían venido para ampliar el caladero donde hacer negocio y los años para poder hacerlo. ¿Pero por qué elegir un caladero de 435.000 cuando se puede elegir un caladero de 6.400.000? Y efectivamente es cuando ustedes se ponen a funcionar el área única. ¿Qué mejor manera que hacerla funcionar de la mano de la libre elección? Desde entonces, el grupo empresarial que gestiona la Fundación Jiménez Díaz ha sido capaz de construir otros 3 hospitales más, de la nada, como si nada, con facilidad pasmosa, para llegar a conformar un auténtico sistema sanitario paralelo al sistema sanitario público, un sistema que parasita el sistema público y que obtiene beneficios de él. No en vano, cuando este grupo empresarial es comprado por un gigante de la sanidad privada alemana, sus directivos se asombran de que el verdadero negocio, el verdadero filón, como lo describen ellos, está en los ingresos que recibe de la parte pública. Señor consejero, ¿está de acuerdo con los directivos alemanes que han comprado estos hospitales del grupo empresarial Quirón Salud de que el verdadero filón se lo está proporcionando su propia consejería? Si no es así, explícanos por qué casualmente son estos hospitales a los que año tras año ustedes han incrementado su presupuesto. Es más, ustedes les han llegado a presupuestar incluso un 22% más de lo que se gastaron en el año 2016. No sé si en alguna consejería ha ocurrido esto, pero en la de Sanidad les puedo asegurar que no. Otra vez, los Reyes Magos de la Consejería de Sanidad llegan todos los años cargados de recursos y de presupuestos para que los hospitales privados hagan de la asistencia de nuestros pacientes públicos un filón empresarial. Mire, siempre hemos sabido que existía este trato de favor y lo hemos denunciado en esta misma Cámara muchos durante los últimos 3 años. Siempre hemos sabido que la Consejería de Sanidad ha actuado como un auténtico testaferro de los intereses del grupo empresarial de los hospitales privados, que compite además en desigualdad de condiciones con la propia sanidad pública que ustedes gestionan. Siempre hemos sabido que son ustedes los que promueven esa desigualdad de condiciones, haciendo de un auténtico caballo de Troya de nuestra sanidad pública. Pero siempre tenían en la mano el manual perfecto del manipulador de la información y del neoliberal y empezaban todas sus respuestas con la manida eficiencia. Es que la sanidad privada es más eficiente que la pública. Sarcástico y bastante deprimente si los que hacen esta afirmación son los que se tienen que encargar de gestionar la sanidad pública. Como decía Esperanza Aguirre, para salvar la sanidad pública lo que hay que hacer es privatizarla, porque según ella la sanidad pública se estaba muriendo de éxito. Hizo un artículo, luego se lo paso, no se preocupe. Hoy, gracias a un anteproyecto de la Cámara de Cuentas al que hemos tenido acceso, que surge a raíz de una solicitud de esta Asamblea y que se ha filtrado a la prensa, sabemos que no solo no son más eficientes, sino que todo este entramado está basado en el sobrecoste, la ineficiencia, el lucro desmesurado y la gestión desleal. Señor consejero, después de 6 años mintiéndonos sobre la eficiencia de la privatización de la sanidad madrileña, tiene usted hoy una oportunidad de contarnos en primera persona los entresijos de este fraude sanitario. Solo le pedimos que por primera vez el Gobierno sea leal, que sea honesto, que levante las alfombras de su consejería, que pida perdón por los años de desfalco y que nos explique por qué durante todos estos años sus gobiernos, incluido el de la señora Cifuentes y el señor Garrido, han seguido alimentando el lucro de la privatización sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor consejero, la respuesta se la ha hecho el portavoz de Ciudadanos, porque usted nos ha dado aquí una serie de datos de Wikipedia. Mire, vamos a aclarar una cosa. No son prejuicios. No me acojo a un discurso catastrofista. Lo que ha salido en el anteproyecto, se lo digo al portavoz
que igual es que no se ha enterado muy bien o no lo ha sabido leer muy bien, lo que ha salido en el anteproyecto de la Cámara de Cuentas no son datos míos, son datos de la propia Consejería de Sanidad. Es la propia Consejería de Sanidad la que da los datos que dice que la Fundación Jiménez Díaz tiene sobrecostes. No son míos. Y gracias a Dios no son discusiones, no son prejuicios, son datos de la propia Consejería. Partamos de esa base. Hoy le pedíamos, señor consejero, honestidad, porque, insisto, los datos ya los tenemos. Hoy le pedíamos lealtad con los madrileños porque la certeza de que nos han engañado durante años y nos sigue intentando engañar el grupo de Ciudadanos, ya la tenemos. Hoy le pedíamos un último hilo de confianza de aquellos que han depositado la confianza en ustedes para protegerles la salud, porque la evidencia empírica de que ustedes han beneficiado de manera obscena la privatización de la sanidad madrileña, aun sabiendo que era un desfalco para las arcas públicas, ya la tenemos, ya tenemos esa evidencia. Se les ha caído el telón, señorías. Se les ha caído el telón, señor consejero y señores de Ciudadanos. La sanidad privada, la función de la sanidad privada es más eficiente y la colaboración público-privada es mejor, se ha terminado. Ahora, si no les importa a los programadores de esta farsa de mal gusto, devuélvanos el dinero que necesitamos para la salud de nuestros ciudadanos. Hoy, gracias a conocer ese anteproyecto, no solo sabemos que la privatización de la sanidad pública madrileña, cuyo buque insignia es la Fundación Jiménez Díaz, es una estafa, es que sabemos que ustedes lo saben desde el año 2012 y son los que han mantenido esa estafa. Miren, en el año 2012, señor de Ciudadanos, la propia Consejería hace este análisis en el que compara los diferentes costes de cómo se podía financiar la Fundación Jiménez Díaz. Esto es cómo se la financia y estos son diferentes escenarios de cómo se podría financiar. En el más pequeño, están el resto de los hospitales públicos. Desde el año 2012, ¿sabían ustedes que cambiando las condiciones del convenio, como hacen cada año en las cláusulas adicionales, que al señor de Ciudadanos se le han olvidado las cláusulas adicionales, nos podíamos estar ahorrando entre 58 y 86 millones anuales? Es lo que decían sus propios informes y fueron capaces incluso de ponerlo en la ley. Lo pusieron en la ley de presupuestos 7/2012. No sé si recuerdan el año 2012, yo sí, porque fue el año de la marea blanca. Ese año muchos de ustedes estaban aquí aplaudiendo estos presupuestos, esta ley que amparaba la sostenibilidad de la sanidad pública, que consistía, insisto, como había dejado escrito en un artículo la señora Esperanza Aguirre, para salvar la sanidad pública había que privatizarla. Reconocer la mejor gestión de la privatización era y es un reconocimiento expreso de su incompetencia programada en diferido. Son ustedes los que gestionan la sanidad pública. Ese año yo estaba yendo a la delegación de gobierno, casualmente de la señora Cifuentes, a pedir permiso para que la marea blanca se manifestara aquí fuera en la Plaza de la Asamblea para que ustedes no aprobaran ese plan falso de sostenibilidad. Y el señor González nos acusó a los médicos de matonismo y extorsión. Como diría mi compañero Emilio Delgado, ¿quién iba a decir que años después los movimientos sociales íbamos a entrar por la puerta principal de esta Asamblea y los gobernantes de ese año iban a tener que salir por la puerta del garaje en coches con cristales tintados? Ese año, en el 2012, fue el año en el que, aun teniendo ustedes esos datos, aun sabiendo que la privatización, señorías de Ciudadanos y del Partido Popular, es más caro, iniciaron ustedes una senda más dura de recortes en los hospitales públicos, a los que primero habían desprestigiado para luego poder desmantelar. Es la propia Cámara de Cuentas, según los informes de la Consejería, la que dice que mientras los hospitales públicos durante esos años redujeron un 10%, la Fundación Jiménez Díaz se gastó un 23% más. Son los datos de la propia Consejería. Usted hablaba de que es que hubo que haber racionalización del gasto. Hubo racionalización del gasto para todos, menos para la Fundación Jiménez Díaz. Mientras recortaban nuestros hospitales, mientras disminuían las plantillas, mientras nos recortaban el salario de las guardias, mientras intentaban privatizar otro pedazo más de la tarta sanitaria, mientras nos llamaban matones a los médicos de la marea blanca, mientras demolían sin escrúpulos uno de los pilares sociales fundamentales como es la sanidad pública, mientras todo esto ocurría, sabiendo que la Fundación Jiménez Díaz era más costosa, ustedes se dedicaron a ampliarles el negocio, a hacerles de testaferro de los intereses de sus fondos buitre. Porque desde entonces ustedes
han tenido claro cuáles han sido sus políticas y hacia dónde han sido los presupuestos. Mire, hacia aquí han ido los presupuestos de la Fundación Jiménez Díaz, hacia aquí han ido el del resto de los hospitales públicos, señores de Ciudadanos. Esto es lo que ha hecho la Consejería para beneficiar a la Fundación Jiménez Díaz. Y es que han utilizado también los datos de la libre elección. Para ello han utilizado torticeramente los datos de la libre elección. Mire lo que ha pasado con la libre elección. Estos son los datos de la Fundación Jiménez Díaz de la libre elección. Cómo ha ido subiendo para racionalizar el gasto hacia arriba. Estos son los datos del número de pacientes. Pero es que lo que sube exponencialmente son los datos de los millones que les pagamos a la Fundación Jiménez Díaz. Este dato exponencial, normalmente cuando algo exponencialmente sube, algo exponencialmente baja. ¿Y sabe lo que ha bajado? Ha bajado la inversión en los hospitales públicos, como también dice el anteproyecto de la Cámara de Cuentas. Y es por los hospitales por los que ustedes debían de velar. Señor Veloso, ¿sabe usted por qué la fractura de cadera en el 12 de octubre tiene una media de espera más alta que la Fundación Jiménez Díaz? ¿Se lo ha imaginado? Porque no tenemos traumatólogos, porque no tenemos quirófanos, porque no tenemos anestesistas. Por eso la fractura de cadera se opera más tarde. O sea, están ustedes beneficiando a unos pacientes frente a otros. Ustedes han utilizado la libertad de elección como herramienta de tráfico de pacientes. Ustedes han usado la libertad de elección como una herramienta para trasvasar fondos públicos. Porque si no, explíqueme. Porque cuando me han dado los datos de la facturación intercentros, los hospitales más demandados son los públicos. En el ranking de reputación, los hospitales primeros son los públicos. La Fundación Jiménez Díaz no está entre los 10 primeros. Cuando vienen otras comunidades a Madrid, los hospitales más demandados son los públicos. ¿Y cómo puede ser que en la libertad de elección sean los hospitales privados, de gestión privada, los que acaparen aproximadamente el 50% de la libre elección? ¿No están haciendo ustedes a lo mejor una desviación a través de la libertad de elección? ¿No están ustedes usando torticeramente la libertad de elección para trasvasar pacientes? Porque si no, explíqueme cómo los otros indicadores dicen que los pacientes van más a los hospitales públicos y, sin embargo, en los que hay beneficios no hay. Se lo voy a explicar yo. Se lo voy a explicar yo por qué. Porque la Fundación Jiménez Díaz lo que capta son pacientes rentables. Capta los pacientes que obviamente no les son tan caros. ¿Por qué? ¿Por qué la barra esta? Aquí se comparan, señor de Ciudadanos, el gasto por actividad, la cápita ajustada, la cirugía mayor ambulatoria, la hospitalización. En todos los índices es más cara la Fundación Jiménez Díaz, en todos y cada uno de los índices, ajustados y no. ¿Pero por qué en la CMA es más alto? Señor consejero, ¿por qué cree usted que es más alta en la CMA? Le voy a dar otra pista, si la encuentro. Le voy a dar otra pista, porque ustedes, la Fundación Jiménez Díaz, en estas cirugías menores, cirugías mayores ambulatorias o patologías menores, es donde más factura. Esta es la diferencia entre lo que factura, entre lo que le cuesta a un hospital público y el redondel alto es lo que nos cuesta a los madrileños en la Fundación Jiménez Díaz. Una biopsia de mama 3 veces más, una operación de cataratas 4 veces más y una operación de hernia 5 veces más. Son sus datos, señor consejero, son sus datos y son ustedes los que están haciendo esta perversión. O sea, desde el año 2012, ustedes están pagando hasta 7 veces más por procedimientos que podían estar pagando 7 veces menos. ¿Qué explicación tiene para esto, señor consejero? ¿Cuál es la línea que separa el trato de favor de los hospitales de gestión privada de la malversación y de la prevaricación? ¿Cuál es la fina línea que separa los sobrecostes y la corrupción? Y la última pregunta, ¿por qué no fueron ustedes mismos a los juzgados cuando tuvieron conocimiento de estos sobrecostes? ¿Por qué hemos tenido que ir nosotros a denunciarlo en la Fiscalía cuando ustedes saben que estos datos son suyos, son internos de su propia consejería y saben que están estafando a la sanidad madrileña? Todas estas preguntas estoy segura de que no las va a contestar usted. Se va a venir a contarnos otra vez la Wikipedia de la Fundación Jiménez Díaz. No os las va a contestar usted. Lo que sí que esperamos es que sea fructífera nuestra denuncia y por fin nos la conteste un juez. Muchas gracias.